pasada estuvimos escudriñando las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Dijimos que íbamos a hablar sobre el libro de los Hechos para aprender lo que era una iglesia o un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Y probamos por la Escritura desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que el Señor tenía plan de enviar el Espíritu Santo 50 días exactos después de su resurrección. Y los que no vinieron, pues se perdieron esta parte de introducción que creo que es muy importante. No pudimos grabarla, pero sí estoy dispuesto a compartirlo otra vez, porque no quiero tomar esta posición para hacer sentir mal a los que no vinieron. Pero quiero decirles que a mí mismo me gustó. Gloria a Dios. Y luego entonces hablamos del libro de los Hechos, de cómo el Señor 10 días después de haberse levantado envió el Espíritu Santo, como la iglesia antes de recibir el Espíritu Santo el Señor había prohibido predicar el Evangelio a algunos sitios, y como por ejemplo Samaria, el Señor había prohibido y dijo: hasta que no reciban el Espíritu Santo no pueden predicar en Samaria, ya que había un racismo y los judíos no se llevaban con los samaritanos, se llamaban perros traicioneros. Algún día podemos explicar con más detalle bíblicamente por qué. Y le digo: no prediquen en Samaria hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, y cuando sean llenos me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta Boston, ¿verdad? De los confines de la tierra. Y luego notamos cómo el Espíritu Santo transforma a un Pedro miedoso, cobarde, en un hombre osado, un hombre de un valor tremendo, que lo meten a la cárcel, lo azotan y sale contento a predicar el Evangelio otra vez, y lo amenazaban y ellos seguían predicando. Cómo levantan a un cojo al estilo de Cristo: no tenemos plata, no tenemos oro, a lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Cómo llegó el Espíritu Santo y los hizo hablar lenguaje que muchos de los que estaban peregrinando en Jerusalén, porque iban por causa de la fiesta de los tabernáculos y del Pentecostés, iban gente, judíos de todos sitios, y algunos judíos que habían perdido su lenguaje, unos que vivían en Asia, otros que vivían hasta España, África, Roma, de 14 a 17 diferentes pueblos y naciones. Cuando llegaron, lo oyeron hablar en el lenguaje de ellos y glorificaban a Dios, podían entenderlo. Entonces Pedro se levanta y le dicen: ellos no están borrachos como ustedes piensan, porque son las 9 de la mañana. Porque el Espíritu Santo, cuando descendió, les dio un movimiento que pareció que estaban borrachos. Y por eso los acusaron de borrachos. Ellos están llenos del Espíritu Santo. Y luego dice: con eso concuerdan las Escrituras. Y Dios le dio revelación a Pedro de no menos en aquel momento de 3 escrituras que David había hablado, que nadie todavía había recibido interpretación bíblica cuando recibió el Espíritu Santo. Cuando el hombre construyó la tierra, la torre de Babel, de Tower, cuando construyó la torre de Babel, dijo: vamos a hacer una torre para que lleguemos hasta el cielo. Entonces Dios dice: descendamos, la Trinidad dijo: descendamos y confundamos sus lenguas. Y de allí nacieron las lenguas confundidas. Ahora llega el Espíritu Santo, ¿y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y les da a ellos
para juntar su iglesia, para construir el edificio que va a llegar al cielo, el Espíritu Santo lo que hace es al revés. Junta a la gente de diferentes lenguas y los pone en un sitio, dando a entender que el verdadero edificio que Dios quería para llegar al cielo nació, por decirlo así, en el día del Pentecostés, aunque yo creo que la iglesia nació en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Se llevó a cabo en la cruz del Calvario, pero nos dio el sello de la aprobación en la venida del Pentecostés. Ok, bueno, esto es pequeño informe, un pequeño repaso de lo que estudiamos. Estamos estudiando palabras que sobresaltan en el libro de los Hechos. Yo quiero que por favor vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo 11. Si leen el verso 9 para el verso 8, para que veamos quién le da la fuerza de interpretación a Pedro. El verso 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Va a notar la palabra lleno del Espíritu Santo muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Y la palabra lleno significa rebosando, completo, completamente terminado, hasta la capacidad, hasta llenarse la copa, hasta emborracharse. Esa es la palabra lleno. Así que cuando Pablo decía: no os embriaguéis con vino en el cual hay engaño, disolución, mas sed lleno del Espíritu Santo, le estaba hablando a una iglesia que ya le había dicho que tenían el Espíritu Santo. Y hago esta salvedad porque siempre se hace la pregunta, y es: si recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, ¿por qué entonces pedir otro Espíritu Santo? Una cosa es el sello del Espíritu Santo, una cosa es el Espíritu Santo venir y estar con nosotros, y otra cosa es estar con nosotros y en nosotros. El versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Mire el Pedro miedoso, blasfemo, el Pedro que le tuvo miedo que una muchacha lo identificara cuando Jesús estaba a punto de morir, que le dijo a un soldado: yo no conozco a este hombre, que le dijo a una muchacha: yo no conozco a este hombre, maldición, maldigo, conjuro. Dijo 3 juramentos en uno. En griego la palabra orcos, la palabra anatema y la palabra amnani, que son 3 palabras para maldecir. Una es: maldición sea sobre mí, otra es: maldito sea él, y otra es: maldito sea. Digo las 3 maldiciones. Cuando le dijeron que él estaba con Cristo, ahora él está diciendo a los judíos, diciéndole: ustedes los edificadores han rechazado a Jesucristo, ustedes, y él es la piedra angular. Y notarán que Jesús le había dicho a Pedro: tu nombre es Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no sé por qué hay tanta gente diciendo que Pedro es la roca, que es la iglesia, cuando sí, él significa roca. Pero ahora Pedro está diciendo: ¿ustedes quieren una roca? La roca es Cristo Jesús. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo significa osadía. En inglés, boldness, ¿no? ¿Ah? Courage, ¿cómo dice más? Con seguridad. Es coraje firme. Es una postura firme. Viendo el denuedo, ¿de quién?
de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque tenían el milagro allí. Entonces ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaron entre sí. El verso 19, después de haberlo amenazado, que no enseñasen en el nombre de Jesús, le intimidaron en el 18. En el 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Acuérdense, hermano, estaban hablando en un tiempo que si tú decías yo soy de Jesús, te cortaban el cuello, te metían a la cárcel y te azotaban 39 veces con un látigo que en el final tenía hierro o huesos. Y cuando te daban un latigazo, te traían los cueros, te traían la piel completa y te dejaban marcado en el látigo en las espaldas. Entonces dijeron, es bueno obedecer a Dios antes que los hombres. El verso 20, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Miren la diferencia cuando el Espíritu Santo viene para guiar a un hombre. El verso 22, ya que en el nombre de quien se han hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años, no podían negar ese milagro. El 23, puestos en libertad, los pusieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Verso 24, y ellos habiéndolos oído, repitan conmigo esto, y ellos, la iglesia, y ellos habiéndolos oído, alzaron ¿qué? ¿Sabe lo que es unánime? Todos a la misma vez. Unánime, otra vez. Alzaron unánimes ¿qué? Lean. Y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor. Hermano, eso no es una palabra cualquier cosa. Eso no es una palabra. Eso es que Él es el monarca, el rey, el más grande, el digno es el reverenciado. Soberano Señor. ¿Qué más? Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. ¿Por qué? Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, ellos están orando con los gentiles y el pueblo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que hiciera. El verso 31 me gusta mucho. Todo el mundo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué? Pero espérate. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no habían sido llenos en el capítulo 2. No habían sido llenos una vez. Como hay gente que dice, no, el bautismo del Espíritu Santo fue solamente para el día del Pentecostés en el capítulo 2 y nunca más. ¿Y qué dice aquí? Otra vez todos lo vamos a leer. Cuando hubieron orado, el lugar, oiga, no ellos, el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Notan que inmediatamente que oran, el Espíritu Santo cae. Inmediatamente que el Espíritu Santo cae, empiezan a predicar. Es automático. ¿Cómo es? Por eso es que hay creyentes que el Espíritu Santo se la apaga. ¿Por qué? Porque dejan de predicar.
porque no siguen el patrón del Espíritu Santo. Eso es. Muy bien. El 36. Me gusta esto, el 36. Entonces José. Repita conmigo. Entonces José. Ok, alguien que sepa un poquito de Biblia aquí. Primero que todos sepan. ¿Qué significa la palabra José? Vamos, José, tú que eres José, supone que tú sepas lo que significa tu nombre. Vamos, José. A la 1, a las 3 y a las 2. José significa justo. José significa justo. Ok. Entonces, José, el justo de la iglesia, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué hicieron con este hombre? Le cambiaron el nombre. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Le cambiaron el nombre porque él se llenó tanto de Espíritu Santo que vendió una heredad y la trajo y empezó a bendecir a los hermanos. Y tuvieron que cambiarle el nombre porque consolaba a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Le cambiaron el nombre, que traducido es el hijo de... ¿Y quién es el consolador? ¿Tú sabes lo que le pusieron el nombre? El hijo del Paracletus. Repita conmigo, Paracletus. Repita. Estoy enseñándole griego. Yo no sé mucho griego, pero estoy enseñando. Diga Paracletus. ¿Sabes lo que pusieron? Le pusieron a este hombre el hijo del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos hay aquí que hoy mismo le puede llamar a alguien este hijo del Espíritu Santo? Porque habla lengua, porque está lleno del Espíritu Santo, porque se da de todo corazón. Le cambiaron el nombre. Un hermano en la iglesia tenía tanto amor, fue tan lleno del Espíritu Santo, que le tuvieron que decirle el hijo del Espíritu Santo. Y no le dijeron Espíritu Santo porque no se le puede dar gloria y honra a otra persona, no se le puede llamar el Espíritu Santo a otra persona, pero le llamaron lo más cerca, le llamaron el hijo de consolación, que significa el hijo del consolador, que significa el hijo del Paracletus, que significa el hijo del Espíritu Santo. Levante la mano y diga: Señor, cámbiame mi nombre. Diga: hello, change my name, Lord. Dile: Señor, cámbiame mi nombre. Dile: Señor, cambia mi nombre. Señor, dígalo: Señor, cambia mi nombre. Que me puedan decir el hijo o la hija del Espíritu Santo. Aleluya. Llega un momento, mira, en un estudio bíblico que yo doy acerca de nuevos nacimientos. Nuevos nacimientos. Oiga esto, nuevos nacimientos. Yo enseño que hay un nuevo nacimiento del agua, del espíritu. Primero el natural, luego del agua, del espíritu. ¿Sí o no? Juan dijo que el que ha nacido del agua ve el reino, el que ha nacido del espíritu entra al reino. Hello. Juan 3:3 dice que ve el reino el que ha nacido del agua. Y 3:5 dice que entra al reino el que ha nacido del espíritu. Qué importancia de recibir el Espíritu Santo. Luego hay un nacimiento que es nacido de Dios, en Juan, y nacido del Espíritu, y nacido de Cristo. Y Juan se atrevió a decir que los que han nacido de Dios no pecan. Y yo sé que ustedes me van a brincar para arriba y van a decir: wow, ¿quién no peca? Juan le estaba escribiendo a 3 tipos de cristianos y estaba diciendo que llegará un momento en que a ti te digan hijo del Paracletus, hijo de Jesús, engendrado por Dios. Hay uno que es nacido en amor. Bueno, después algún día a lo mejor trataremos ese asunto. No como curiosidad, sino como vida para vivirla. Porque por eso fue que por muchos años dejé de enseñar la palabra, porque solamente queríamos llenar el intelecto y no el corazón. Cuando tú llenas el intelecto y no el corazón, esas cosas se olvidan
como las enseñanzas que hemos recibido en estos días, que eso es lo que el dolor que me da, que la gente dice, wow, eso es nuevo. Pero si eso se supone que el Espíritu Santo nos lo dé a nosotros diariamente. Ok, entonces, ya oramos. Señor, cámbiame el nombre. Llámame hijo de consolación. Era levita, era natural de Chipre o Cipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, y mire la palabra, pero, ¿qué? Verso capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad igualito que José. Vendió una casa en $100,000 y trajo $75,000 y trajo el cheque que todo el mundo lo viera. Aquí está. Y le dice el hermano José, tú no eres el único, ahora cámbiame el nombre a mí también. Cámbiame, dígame el hijo de Paracletus. Ananías y Zafira tienen unos nombres muy significativos. No recuerdo bien. Zafira significa prenda de Dios o joya de Dios. Es como una prenda. Ananías no sé si es regalo de Dios, pero yo sé que tienen nombres espirituales. Y ellos no se conformaron con sus nombres y quisieron que lo cambiaron. Entonces le dijeron, le hizo los apóstoles, vendimos la heredad, aquí está el dinero. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese a quién? ¿A quién? El Espíritu Santo era que guiaba a la iglesia. Cualquier cosa que se mentía contra el Espíritu Santo, no contra los pastores. Y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, él podía vender la heredad y no tenía que entregarla. Él podía quedarse con la heredad, no era una obligación. Notan que lo que hizo José no era una obligación. Y como no era una obligación, Ananías vino a exhibir su adoración, su cántico, su ministerio, que él daba a la obra de Dios, que él sí que se rendía. Aquí está lo que yo di, y yo quiero que todo el mundo sepa lo que yo di. Ananías, ¿en cuánto vendiste? 75,000. ¿Estás seguro? Segurísimo, Pedro. Mira el cheque, aquí mismo, mira, la cambié para que la iglesia no sufra. Aquí está, toma, para los hermanos. Hermanos, aquí están, cámbiame el nombre, denme el nombre, denme. ¿Y cómo me llamo? Y levanta la hermana, y la hermana Zafira. Cámbiale el nombre, se llama José, cámbiale el nombre. Vino la esposita detrás, se lo llevaron, los jóvenes de la iglesia lo enterraron. A mí siempre me toca esto a mí. ¿Quiénes lo enterraron? Los jóvenes de la iglesia. ¿Qué significa? Que los jóvenes de la iglesia eran santos. Tan santos eran los jóvenes de la iglesia que cuando había un pecado, ellos se encargaban del juicio. Mire qué tremendo. Hello, jóvenes. Dios cuenta contigo para la santidad en la iglesia. He aquí los pies de los jóvenes que te van a llevar a enterrar. En una iglesia completa, cabal. Y de momento llega la hermana Zafira contenta con sus tacos largos y su traje de domingo y su ¿cómo se llama? Su manto bien lindo. Adorar. Aleluya. Ay, qué gozo. Perdóname que llegué un poquito tarde, pero era que yo soy tan humilde que no quería que cuando mi esposa entregara me vieran a mí, porque usted sabe que yo me quedo allá, soy humilde. Llegué un poquito tarde al culto. No llegue tarde al culto, hermano. Este es un paréntesis. Es posible que te pierdas lo que el Espíritu Santo acabó de hacer. ¿Cuántos sintieron que el domingo
estaba aquí visitando el Espíritu Santo. ¿No notaron ustedes cómo cogió las manos del niño que tocaba piano? ¿No notaron que la hermana que dirigió, y yo espero que no le den gloria a ella, que no digan cómo te botaste porque se chavó, perdóneme el borrelón? Pero ustedes notaron que había una presencia de Dios tan mística que no había ni que forzar nada, no había que decir vamos al próximo corito. ¿Ves? Entonces cuando tú eres guiado, cuando tú eres guiado por Dios, tú no vas a decir hoy vamos a cantar 6 coritos. No, es posible que sean 10 o 1. Es dejarse guiar. Entonces en la tranquilidad de saber cuando Dios terminó contigo, como hizo la hermana que estaba dirigiendo, vino, se sentó, porque ya se terminó el tiempo de Dios fluir a través de ella. Yo me gocé desde que comenzó. Me dice Wilma, la hija mía, dice que cuando yo vi así, mi rostro brilló de la alegría, porque yo de momento me di cuenta que estaba en un territorio santo. Please, Dios está aquí y usted debe saberlo. Llegó la hermana Ananía a Zafira y entró 3 horas después. Es la única mujer que duró viuda 3 horas. ¿Por qué? Porque se murió. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, seguro. Mi esposo no falla, le cambiaron el nombre. Estoy seguro que lo sentaron en el banco con José, con Bernabé. Sí, le cambiaron el nombre, ahora se llama el difunto. Se lo llevaron. Pecaron ellos en traer solamente, y estos números hipotéticos, ¿pensaron ellos, pecaron en traer solamente $75,000? No. Si lo que tenía que decir es, vendimos 100, aquí están 75. O vendimos 100 y nos quedamos con ellos en la casa y esto en la casa. O vendimos 100, los retenemos, o vendimos 100, guárdenos, porque todo eso pues hacía la iglesia. Si la retenía era tuya, si la traía como que era la tuya. No hubo pecado en lo que dieron. ¿Hubo pecado en qué? En que el Espíritu Santo estaba pastoreando y ellos creyeron que podían engañar al Espíritu Santo. Ese es el pecado. El pecado de fingir es terrible, terrible. Bueno, ustedes saben el resto de la historia. La Biblia dice que la sepultaron junto a su marido. Cuando llegaron los jóvenes del cementerio, tuvieron que regresar otra vez. Tampoco se quejan los jóvenes. Ay, por estar yo sirviendo a la cocina y por estar limpiando y por estar velando allá y por estar cuidando a niños, me perdí el culto. Ellos fueron al cementerio y cuando venían ya contentos por un culto glorioso, volvieron y dijeron, tienen que volver al cementerio otra vez. Eso es sujeción y disposición cuando el Espíritu Santo gobierna. ¿Sabe lo que pasa? Si tú estás cuidando a los nenes, si tú estás en el Little Church y tú tienes un corazón lindo y limpio delante de Dios, lo que no recibiste aquí, el Espíritu te lo va a dar a ti personalmente, porque la unción se riega en todo el cuerpo completo. Bueno, ya termino, no voy a ser más extenso. Ustedes van a seguir buscando en esa escritura. Alguien me preguntó, y no quiero decirlo en una forma crítica, alguien me preguntó, hermano, pero denos clave para saber que vamos